Isabelino Sieve es doctor en Ciencias de la Educación y licenciado en Ciencias de la Educación por la UBA y profesor para la enseñanza primaria. Se desempeña como docente e investigador en la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Mencionar sus libros más recientes, como Ciudadanía desde la Infancia, que es de este año, recientemente presentado, Educación Ciudadana, Perspectivas y Experiencias, el oficio de enseñar sociología en la escuela secundaria, En busca del aula perdida, Ciencias sociales en el aula primaria, alternativas y oportunidades, hacia una didáctica de la educación ciudadana, entre familias y escuelas, alternativas de una relación compleja, peripecias de los derechos humanos en el currículum escolar de Argentina. Bueno, Isabelino también ha publicado numerosos artículos académicos, materiales de desarrollo curricular y textos de enseñanza para el nivel primario y secundario. Participó en la elaboración de diseños curriculares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Chubut, y obviamente estamos muy contentos de tenerlos en esta conferencia de cierre, en esta primera jornada de enseñanza de las ciencias sociales, con su presentación, Educación, Democracia, Ideas Infantiles y Desafíos de la Educación Pública. Así que le damos la palabra y muchas gracias por esperar hasta este momento, Isabelino. Bueno, muchas gracias a ustedes. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Eh, ¿Ahí se está compartiendo? Sí, sí. Ah, perfecto. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias por la invitación a participar. Lamento enormemente no poder estar ahí de manera presencial. Siempre sé que es mucho más interesante el intercambio directo, pero bueno, no tenía las condiciones como para poder viajar en esta oportunidad. Así que les agradezco la invitación y espero poder acercarme cuando sean las segundas jornadas regionales de enseñanza de las ciencias sociales. Em, También les pido disculpas por la demora, estábamos todos esperando, espero que lo que cuente valga la pena, aunque sea un poco, haber estado esperando tanto. Voy a trabajar sobre algunas de las cosas que publiqué en mi último libro, Ciudadanía desde la Infancia, y siempre digo que cuando uno expone en un congreso solo al principio o al final, siempre se pierde saber qué otros diálogos, qué otros intercambios hubo. Es probable que algunas de las temáticas que aborde se hayan ido tratando en estos días. En todo caso, en el intercambio posterior podemos recuperar ese intercambio y dialogar sobre algo de lo que han estado pensando en diferentes paneles, en talleres, etcétera. Pensé la presentación en torno a esta idea de educación y democracia, ideas infantiles y desafíos de la educación política. Y esto tiene que ver con un trabajo de investigación y de reflexión que fui haciendo particularmente durante el año pasado. El año pasado se cumplieron en nuestro país 40 años desde la transición de la última dictadura cívico-militar hacia la democracia. En diciembre del 83 empezó un periodo democrático inédito en nuestro país, porque si nosotros nos remontamos a las experiencias previas, en el siglo XIX no se hablaba de democracia en nuestro país, había una república y cuando nosotros definimos democracia decimos que es el gobierno del pueblo. Fíjense que la Constitución de 1853 dice que el pueblo no delibera ni gobierna. Es una definición fuerte. Dice, el pueblo no delibera ni gobierna, sino en todo caso a través de sus representantes. O sea, había una república con una expectativa bastante restringida de participación ciudadana y esa participación se fue ampliando a lo largo de las décadas hasta que en la primera mitad del siglo XX hubo sí democracias de masas, pero siempre solo con voto masculino y con periodos donde siempre había un movimiento político hegemónico que cuando había apertura democrática gobernaba ese movimiento y luego era interrumpido por un golpe militar. Y así ocurrió a lo largo de todo el siglo XX hasta el año 83, en que se inicia un periodo donde hay alternancia de gobiernos de diferente signo político, voto mucho más universal, es decir, voto masculino y femenino, y que también se amplía en años recientes a jóvenes por debajo de los 18 años.
Y es también un periodo en el cual no ha habido partidos proscriptos, otros periodos también de los que llamamos democráticos anteriores tenían proscripción de diferentes partidos. Entonces creo que estamos viviendo una experiencia que es inédita en la historia de nuestro país. Y esa experiencia no es totalmente exitosa. De hecho, no somos una sociedad satisfecha consigo misma. Estamos llegando a 40 años de democracia con un esfuerzo enorme, con algunas conquistas, con algunos procesos que han sido muy valiosos y con grandes deudas pendientes. Entonces, algo de eso querría trabajar en relación con los desafíos que esto implica para la escuela, porque también hay que pensar, bueno, cuánto la escuela contribuye o ha contribuido a consolidar y profundizar la democracia y qué podría hacer de aquí en adelante para tener una democracia cada vez más participativa, más genuina, más cercana a las necesidades y a los intereses de la población en general. Yo creo que el principal propósito o el principal desafío del sistema educativo es contribuir a la construcción de una cultura política democrática. Cuando hablamos de una cultura política nos referimos al conjunto de hábitos, valores, creencias, actitudes que son las que permiten el funcionamiento de las instituciones. Una cosa es que haya instituciones democráticas, organismos republicanos, que haya un Estado que funcione de manera cercana a la normativa democrática, y otra cosa es que haya una población que tenga condiciones de acompañar ese funcionamiento. Esa construcción de una subjetividad que acompañe los procesos democráticos es la tarea fuerte de la escuela, porque precisamente una de las falencias que uno puede ver, creo yo, sobre todo más en los años recientes, es que nos cuesta mucho participar en el debate público sin impugnarnos mutuamente, sin anular mutuamente la palabra de unos o de otros, sin querer imponer de manera arbitraria unas ideas sobre otras. Entonces, hay algo de la cultura política que es una tarea pendiente y creo que la escuela tiene mucho para ofrecer en ese sentido. Y particularmente dentro de este conjunto de conocimientos, actitudes, habilidades, también una pregunta que es, ¿cuáles son los valores que nos permitirían profundizar la democracia en nuestro país? Entonces, con estas preguntas a la cabeza, me encuentro con un texto de Eric Sadin del año 2022 que habla de algunas condiciones que están atravesando las sociedades, particularmente en Occidente, pero podemos pensar en diferentes sociedades del planeta, incluyendo la nuestra, sobre todo en el proceso post-pandemia. La pandemia ha sido un fenómeno que ha tenido un impacto enorme en las sociedades y en cada uno, cada una de nosotros, aunque a veces no lo percibamos o no lo reconozcamos, ¿no? Tenemos con la pandemia cierta actitud de esconder la basura debajo de la alfombra, aquí no ha pasado nada, y sin embargo sí nos pasó algo que nos impactó fuertemente, por un lado la existencia misma de la pandemia y por otro lado las políticas diseñadas para enfrentar, afrontar la situación de riesgo. Y dice Sadin, es probable que en los años post-coronavirus emerja un fascismo de nuevo cuño. Estaría de hecho de otra materia y procedería no de un poder que busca someter cuerpos y espíritus a su ideología, sino de una multitud de individuos que solo se remiten a sus propios credos, forjados antes que nada por el resentimiento y su resolución de obtener, cueste lo que cueste, su tajada. Es decir, cuando uno piensa en fascismo, piensa en los desfiles multitudinarios de la época de Mussolini, del 20, década del 30, del siglo pasado, y una ideología política que buscaba disciplinar y homogeneizar los cuerpos. Lo que está planteando Sadin es, hablamos de un fascismo de nuevo cuño, un individualismo exacerbado que quiere que todo se someta a su voluntad y que precisamente corta el lazo con las necesidades, los intereses, las demandas de otras personas que están alrededor. Y entonces se trata de un individualismo autoritario porque quiere imponer su propio interés por sobre cualquier otro y que no tiene compromisos abiertos con el resto de la ciudadanía. Por eso se lo podría calificar de fascismo individual atomizado. La subjetividad decepcionada, revanchista y obstinada guiaría las conductas. Este fascismo estaría latente y tendería a expandirse más según la amplitud de la crisis por venir y las respuestas que se intente dar al fenómeno.
No sé ustedes, pero yo leo este párrafo y pienso mucho en los meses que hemos vivido en la Argentina los últimos 2 años, y es el tiempo en el que estuve trabajando en esta investigación. Pero creo también que lo que está planteando Sadine es, no se trata de un fenómeno local, se trata de un fenómeno más amplio, que no se inicia con el coronavirus, con la pandemia, pero que se agudiza enormemente con la pandemia. Sí, probablemente tiene un sesgo muy marcado en los avances tecnológicos más recientes que van, digamos, horadando las subjetividades y haciendo que nos acostumbremos a que todo se satisface moviendo la yema de los dedos, y entonces todo lo que era hace unos años compartir, mirar una película, mirar un programa de televisión, es cada vez más individuos aislados que miran pantallas de manera individual y que no tienen con quién compartir, con quién comentar, con quién negociar para elegir, y que todo se resuelve al ritmo de lo que uno quiere. Y eso va generando una subjetividad más centrada sobre sí misma. Y también la dinámica del capitalismo postindustrial, que también va generando modos de inserción en la economía muy diferentes de los que había pocas décadas atrás. Entonces, en ese conjunto de cambios acelerados, se va delineando un fascismo de nuevo cuño que creo yo es el principal enemigo de las democracias contemporáneas. No es el principal enemigo de las dictaduras cívico-militares, que creemos que ya no volverán, esperemos que ya no vuelvan, y que no están en condiciones de volver, pero sí un individualismo que corta el lazo con el resto de la sociedad, y que sobre todo mira el mundo desde el propio ombligo. Pensando en esto, recuperé un trabajo de investigación que habían hecho hace 40 años Cecilia Braslaski y Alicia Entel. Cecilia Braslaski, una pedagoga muy reconocida, fue profesora mía en la facultad, y Alicia Entel, una periodista e investigadora que sigue produciendo actualmente. Ellas, entre el año 84 y el 87, estuvieron Perdón, indagando en escuelas del conurbano bonaerense, digamos, la capital federal y los partidos que rodean la capital federal, con chicos de séptimo grado y de primer año, y luego lo ampliaron a algunos chicos de quinto año, proponiéndoles que le escribieran una carta al presidente o al ministro de Educación. La mayor parte de los chicos le escribieron al presidente, contándoles cómo veían el país, cómo veían su escuela y qué le pedían al presidente. Por eso luego publicaron esa investigación en un libro que se llamó Cartas al Presidente, Don Querido Raulito, Casa de Gobierno, porque eran cartas dirigidas a Alfonsín en la década del 80. Inspirado en esa investigación, hice algo parecido el año pasado, con preguntas abiertas que destiné a chicas y chicos de sexto grado de diferentes escuelas del país. Contacté a escuelas de 13 provincias, 13 jurisdicciones distintas: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, San Luis, Santa Fe, Tierra del Fuego, Tucumán y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y a cada maestro o maestra le pedía que dialogara con sus alumnos y luego les propusiera que escribieran en hojas de carpeta en torno a las tres preguntas siguientes. ¿Cuáles pensás vos que son los rasgos más valiosos de la sociedad argentina? ¿Cuáles son los principales problemas que la Argentina debería resolver? ¿Y qué crees que podrías aportar para que la sociedad argentina sea mejor? Esas tres preguntas en cada aula las charlaron un rato y luego cada uno escribió como pensaba y me las mandaron por correo postal, así que tengo reunidas. Reuní más de 500 respuestas, pero seleccioné 434 porque había diferentes tamaños de escuelas. Había escuelitas rurales con muy pocos alumnos y había escuelas, qué sé yo, la escuela que depende de la Universidad de La Plata, que tenía cientos de respuestas. Entonces traté de reducir las escuelas que eran muy numerosas y no tomé más de 30 casos en cada escuela. Podré, a ver si, ahí está. Reduzco la imagen, no sé si están viendo bien la presentación. Con esas respuestas hice dos trabajos. Por un lado, un artículo que salió publicado en la revista Archivos, después está el enlace al final de la presentación, que se los voy a compartir, donde hice un análisis más meticuloso de todas las respuestas recibidas, y en este libro, Ciudadanía desde la Infancia, hice un análisis más ensayístico en torno a 4 valores vinculados con la democracia: libertad, diversidad, igualdad y solidaridad. Y entonces les propongo que pensemos, por un lado,
¿Cómo puede la propuesta formativa escolar en general meterse en estos cuatro valores en la construcción de una cultura política democrática? Y por otro lado, ¿cómo puede la enseñanza de las ciencias sociales en particular profundizar el trabajo sobre estos valores en el aula? Empecemos entonces con los desafíos en torno a la libertad. En ese libro que les decía de la década del 80, acababa de volver la democracia, una democracia que quienes me acompañan en edad recordarán que no sabíamos cuánto iba a durar. La experiencia anterior había durado 3 años y la anterior menos de 10. Entonces, no es que en el año 84 teníamos claro que esto iba a durar 40 años. La verdad que no teníamos la menor idea. Y el clima que se respiraba era de haber conquistado la libertad, de haber salido de una situación de mucha angustia, pero también es cierto de mucha incertidumbre. Las respuestas que escribían los chicos eran las siguientes. Luego de las elecciones, la libertad fue mayor y ahora se puede opinar y los alumnos tienen voz y voto. Este año fue muy desordenado, pues los alumnos adquirieron de golpe libertades que antes no las tenían y eso causó un poco de desorden que los directivos no manejaron muy bien. Otro, ahora que estamos en un gobierno democrático, las cosas cambiaron, algunas para bien y otras para mal, pero creo que lo que falta es organización más que nada. Otro, hubo muchos cambios con la llegada de la democracia, pero en mi opinión esos cambios empeoraron la norma de conducta seguida por este establecimiento. Se le dieron muchas libertades al alumno, las que fueron confundidas por este. Fíjese cómo había una apropiación todavía dificultosa de la libertad y había algo que era valioso, pero al mismo tiempo generaba mucho temor, mucho riesgo. En la respuesta del 2023, el tono era bastante distinto. Ahora estamos en democracia. Lo que pasó hace 40 años era muy feo y ahora estamos en democracia. Podemos opinar, ser libres, salir a cualquier hora. Agustina, de Coronel Dugrati en el Chaco. Para mí los rasgos más valiosos de la sociedad argentina son los derechos, es decir, somos todos iguales ante la Constitución, sin importar el color de piel, su cultura, su acento o cualquier cosa. Otra cosa importante es que somos un país democrático. Esto quiere decir que nosotros elegimos a nuestros representantes y el poder no lo tiene él solo, se divide en tres, Julián de la Plata. Los rasgos más valiosos que tenemos son que somos un país democrático, que tenemos el derecho de votar a quien queremos, que somos libres. Axel de Guaymallén, Mendoza. Para mí los rasgos más valiosos de la sociedad argentina, lógicamente, es vivir en democracia, ser libres de todo y tener el derecho a varias cosas. Entre algunas, poder elegir nuestro futuro gobierno en vez de tener un rey que tome todas nuestras decisiones y no nos deje elegir nada, que todo pase por él y que nadie lo pueda contradecir. Esto me parece un gran rasgo que tenemos. Valentino de la Plata. Creo que un muy buen rasgo de nuestra sociedad es que los pobladores tienen derecho a opinar a través del voto. Francisco de Morón. Cuando pensamos en torno a estas ideas acerca de la libertad, yo creo que la gran conquista que hicimos la generación de maestros de los años 80 es revisar los dispositivos autoritarios que atravesaban la escuela. Y el gran desafío de la década del 80 era luchar contra el autoritarismo. Lo que pasa es que también junto con esa lucha contra el autoritarismo, que no era solo el autoritarismo de las cúpulas del gobierno cívico-militar, sino el autoritarismo que circulaba de manera capilar por toda la sociedad, incluyendo las escuelas, pero también en esa lucha hubo un proceso de declive de las autoridades. De alguna manera también a veces uno mira en perspectiva y se pregunta, ¿no habremos tirado el agua con el bebé adentro? Porque discutimos el autoritarismo al punto tal que en cierto momento era discutida cualquier decisión que se tomara desde el punto de vista de la autoridad. Y creo que un trabajo que tenemos pendiente todavía para reconstruir las escuelas es entender la relación entre autoridad democrática y libertad. La autoridad democrática no es algo que oprime o que dificulta el ejercicio de la libertad, sino algo que la posibilita. Porque hay autoridad democrática, podemos ser más libres. Cuando no hay autoridad democrática, lo que funciona como poder es el poder mafioso, es el poder de hecho, el poder de quien tiene más fuerza, más capacidad de presión, más capacidad de imposición de su idea. Precisamente la autoridad democrática tiene la tarea de regular las libertades y de hacer posible que la libertad se distribuya de manera igualitaria. Parte del trabajo que tenemos en las escuelas es reconstruir la autoridad democrática en un contexto donde todas las autoridades están en discusión. A veces me encuentro con colegas que dicen, hemos perdido autoridad. Antes, en las escuelas, la palabra del maestro, una palabra santa, sagrada, la palabra del directivo era sagrada, ahora nos discuten todo.
Y cuando yo escucho esto, digo, es cierto, pero también pensemos quién de verdad tiene autoridad en la sociedad actual. Los políticos, los periodistas, los jueces, los médicos, ¿quién tiene autoridad y nadie se la discute? Si esto no fuera un encuentro de docentes, sino un encuentro de médicos, estarían diciendo, hemos perdido autoridad. Antes los pacientes hacían lo que nosotros les decíamos y ahora nos discuten todo. Unas décadas atrás, el trabajo del médico en el consultorio era fundamentalmente centrado en dos tareas: diagnosticar e indicar un tratamiento. Ahora tienen cuatro tareas: diagnosticar y convencernos de que ese es el diagnóstico correcto, indicar un tratamiento y convencernos de que es el tratamiento más adecuado. Suelen decir los médicos que los docentes somos pésimos pacientes y que cuando el médico dice tiene tal enfermedad, tiene que hacer tal tratamiento, los docentes le decimos, no, nada que ver, yo tengo una compañera de la escuela que tiene los mismos síntomas, le dieron otra medicación, le dieron más días de licencia, y que solemos ser muy discutidores. ¿Por qué? Porque como pacientes hemos conquistado el derecho a la palabra en el consultorio, y eso que nos da a los pacientes el derecho a hablar y a decir, es mi cuerpo, es mi vida, yo quiero también participar en las decisiones, implica una recarga de trabajo para el docente, para el médico. Del mismo modo, cuando en el aula, en las escuelas, nuestros estudiantes, las familias, cuestionan lo que enseñamos, cómo lo enseñamos, lo que decidimos, por qué lo decidimos, también están mostrando su derecho a opinar, su derecho a hablar. Y ese es el derecho que ha sido la conquista de la democracia. Pero eso no podemos verlo necesariamente como algo que orada a la autoridad democrática, sino como algo que nos da la oportunidad de autorizarnos. ¿En qué se basa hoy la autoridad? Ya no se basa en los títulos, ya no se basa en los uniformes, ya no se basa en la antigüedad. Cuando alguien dice, yo soy maestro normal nacional, egresado de la universidad pública, tengo 35 años de antigüedad, tengo el guardapolvo, soy directivo, soy lo que sea, nada de eso me da autoridad, nada. Sí me da autoridad si yo puedo justificar por qué hago lo que hago, si lo que hago es pertinente y efectivamente tiene efectos. Y entonces cuando la familia nos preguntan, ¿pero por qué enseñan esto? Más que ofendernos, tenemos la oportunidad de decir, te voy a explicar por qué esto es tan valioso para la formación de tu hija, de tu hijo. Pero ¿por qué lo enseñan de esta manera? En lugar de decir, pero ¿cómo me va a cuestionar? Tenemos la oportunidad de decir, te voy a explicar por qué. Esta manera de enseñar a dividir es mucho mejor que como vos la aprendiste en la escuela. Cuando nuestros estudiantes nos preguntan, pero ¿por qué toma tal decisión? Les voy a explicar por qué, ¿no? Y entonces la autoridad se erige sobre el contenido de lo que hacemos, la capacidad de resolver las gestiones que están a nuestro cargo y al mismo tiempo la capacidad de justificar por qué hacemos lo que hacemos. Creo que entonces es cierto que nos pasa como los médicos que la tarea se nos ha ampliado, porque ahora además tenemos la tarea de autorizarnos permanentemente, pero esa autorización cotidiana es algo que construye una cultura política democrática. Y es precisamente lo que también esperamos de las autoridades públicas, que justifiquen por qué toman las decisiones y no que insulten, que descalifiquen, no sé si han tenido oportunidad de ver a alguien que lo hace cotidianamente, en lugar de decir, bueno, voy a justificar por qué esta decisión es mejor que otras, sin descalificar a quien me hace la pregunta o la objeción. Y desde el punto de vista de la enseñanza de las ciencias sociales, creo también que hay algo muy valioso de la dinámica escolar que hemos conquistado desde los años 80, que es el derecho a la palabra. Cuando yo cursé toda mi secundaria en dictadura y nos costó mucho eh, poder construir un aula donde se pudiera hablar sin temor a que me censuren, que me impidan, que me denigren, que me impidan hablar. Si me permiten, doy una anécdota personal. Cuando yo estaba en tercer año de la secundaria, hubo un atentado por el cual mataron a la hija del almirante Lambruschini, que iba a reemplazar a Macera en la Junta, que tenía la misma edad que nosotros, 15 años. Entonces en el aula un compañero dijo al que hizo eso habría que condenarlo a muerte, y el profesor dijo, bueno, por eso San Agustín plantea tal cosa, Santo Tomás plantea tal otra, y otro compañero levantó la mano y dijo, pero profesor, yo pienso que... Y el profesor dijo, un momentito, y escribió en el pizarrón, yo pienso que... Y dijo, estas tres palabras vamos a tratar de evitarlas en esta aula y en este colegio, porque no se trata de que ustedes piensen, se trata de que ustedes pregunten, profesor, ¿cómo es?
Ahí termina la anécdota, y yo creo que lo más aterrador de la anécdota no es solo esa impugnación del pensamiento de los estudiantes, sino que yo no me sentía tan alejado en ese momento de lo que decía mi profesor. Yo también pensaba, sí, no, no tengo que hablar, tengo que seguir leyendo, no tengo que pensar, que hay que escuchar lo que dicen los que saben. Creo que la democracia ha ido consolidando la idea de que todos tenemos derecho a hablar. Lo que nos falta, creo yo, es profundizar en ese derecho y entender que yo tengo derecho a hablar, pero tengo responsabilidad sobre lo que digo, tengo responsabilidad sobre lo que opino. Y mi derecho a hablar está sustentado también en mi responsabilidad de escuchar lo que otros dicen y en mi actitud ética de enlazar mis argumentos con otros argumentos que circulan. Es decir, de lo que se trata no es de que cada uno opine y respetemos nuestras opiniones y nos volvemos a casa, y mucho menos de que opinen a los gritos, como los programas de paneles televisivos donde cada uno grita lo que piensa y listo, y se va y ya está. De lo que se trata es de construir un espacio de diálogo que nos permita aprender a participar participando, aprender a participar planteando argumentos, sustento de la opinión con la responsabilidad también de escuchar lo que otros dicen y con un docente que pueda plantear, ¿y esto que vos decís, cómo se relaciona con lo que dice el compañero? Y ahora que lo escuchás al compañero, ¿qué le responderías a eso que él te dijo antes? ¿Es totalmente opuesto o hay elementos en común? ¿Esto es totalmente común o hay elementos diferentes? Esto es también la intervención del docente para aprender a construir dialógicamente con perspectivas plurales, que no significa respetar todas las opiniones, sino respetar a quienes opinan y faltarle el respeto a las opiniones. Si respetar las opiniones quiere decir, vos pensás eso, yo pienso esto y nos vamos a casa, entonces no hace falta que estemos ahí. Lo más rico del diálogo del aula es que no sigamos pensando lo mismo cuando salimos del aula, sino que quizás lo que otro nos dijo o lo que otro propuso, por lo menos matizó algo de lo que yo pensaba antes de entrar. También necesitamos entender el carácter crítico del conocimiento. Yo no conozco docentes que hoy, cuando uno le pregunta cuál es su propósito de enseñanza, no respondan promover el pensamiento crítico, ¿no? Todo el mundo es como la nueva muletilla, ¿no? Así como antes era, no sé, trabajar con las ideas previas, trabajar por proyectos, siempre se pone de moda alguna frase, ahora es promover el pensamiento crítico. Ahora, ¿qué significa promover el pensamiento crítico? Para algunos colegas significa, bueno, yo soy muy crítico, quiero que todos piensen como yo. Y creo que eso no es promover el pensamiento crítico. Para entender qué es promover el pensamiento crítico, suspendamos por un ratito la palabra crítico. Para poder aprender a promover el pensamiento crítico, hay que promover el pensar. Que el aula sea un espacio donde tengamos oportunidad de pensar, de plantearnos una pregunta, de formular hipótesis, de poder entender que esas hipótesis son provisorias, que necesitan algún tipo de validación y que esa validación es también provisoria, porque el conocimiento, sobre todo las ciencias sociales, nunca es definitivo. Siempre es un conocimiento que se aproxima a un objeto que también siempre se aleja. Y entonces eso, si nosotros de verdad hacemos que el aula sea un espacio donde se piense, donde estudiantes y docentes nos demos permiso para pensar, es probable que en algún momento empecemos a hacerlo críticamente. Pero si no estamos pensando, difícilmente vamos a pensar críticamente. Pensar críticamente significa, entre otras cosas, entender siempre que nuestras posiciones son provisorias, que son las que hemos construido hasta acá, y que además hay otras perspectivas que tienen en cuenta aspectos que yo quizás no he visto. Ahí también es fundamental entonces la actitud del docente, y a veces me dicen, bueno, pero a veces dicen unas cosas tremendas, nosotros tenemos que decir, eso está mal, eso no, escúchame lo que te digo. Y hay un pedagogo catalán, Jaume Trilla, que plantea, reconoce, como creo que reconoceremos colectivamente, que la neutralidad absoluta en la escuela es imposible e indeseable. O sea, es imposible porque uno tiene valoraciones, ideas, posicionamientos, y es indeseable porque para algo educamos. Pero él dice, aunque esa neutralidad sea imposible, indeseable en términos absolutos, en términos de las finalidades, sí podemos pensar una neutralidad didáctica, una neutralidad estratégica, una neutralidad metodológica o la llama también neutralidad activa, que es que, aunque yo tenga una posición,
me la guardo porque mi tarea en el aula es promover el pensamiento. Si yo les digo a mis alumnos cuánto es 2 más 2 igual a 4, obviamente que ahí se terminó la actividad. Yo en matemáticas puedo saber perfectamente cuánto es 2 más 2, pero sé que mi tarea es formular el problema y esperar a que puedan llegar a alguna conclusión. Eso que esperamos en matemática, muchas veces somos renuentes a esperarlo en ciencias sociales. Rápidamente queremos que lleguen a la respuesta que nosotros pensamos y si no, bueno, no, que dejamos de hablar. Lo que él plantea es que hay maneras de intervenir en el diálogo con estos ejemplos que les daba antes, mostrando las contradicciones, las tensiones, los acuerdos, funcionando como abogado del diablo de todas las posiciones, incluso la propia, objetando cada una de las cosas que se dicen para ver que lo que queremos hacer es profundizar en los argumentos, profundizar en el sustento de sustento intelectual de las posiciones, que no sea solo yo lo veo así y punto. Yo lo veo así porque así me educaron y así me dijeron y siempre lo veo así. Bueno, eso no es un argumento. Trata de buscar algún sustento a esto que te estamos diciendo y trata de responder a algo que te dice un compañero y que es contradictorio con esto. Si nosotros hacemos esto en el aula de ciencias sociales, estamos efectivamente construyendo una libertad, pero una libertad dialógica, una libertad que está entramada con el conjunto de la sociedad. No es la libertad del tipo que se aleja de la sociedad y dice yo pienso así y que el mundo se acomode a mi manera de pensar. Tomo ahora los desafíos en torno a la diversidad. En el texto de la década del 80 prácticamente no se hablaba de la diversidad. Los testimonios que juntaron Braslavsky y Entel no hablaban de este tema porque no era algo que tuviera todavía ese nombre. Recién empezaba a circular la palabra diversidad por las escuelas, pero sí está muy presente en los testimonios de los chicos del año pasado. Dicen, para mí, uno de los rasgos más valiosos es la aceptación que hay en la sociedad. Con aceptación quiero decir que si vemos a una mujer sin pelo está bien, y si vemos a un hombre con pelo largo también. Además, no solo por lo de afuera, sino por lo de adentro, como por ejemplo, si te gusta alguien de tu mismo sexo con el que naciste, si alguien nos cuenta eso, la gran mayoría lo acepta. Otra cosa que me gustaría remarcar de valioso a la sociedad argentina es la igualdad de género. Eso es algo muy importante, porque si un hombre y una mujer tienen el mismo trabajo, a los dos les deberían pagar lo mismo. Mara de la Plata. Para mí la sociedad argentina tiene de valioso que todos luchamos porque todo sea justo donde vivimos, para que seamos iguales y nos sintamos cómodos. También me gusta mucho que acá todos compartimos lo que tenemos y somos muy respetuosos. Además, nosotros incluimos a gente distinta a nosotros, no la discriminamos. Violeta de Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires. Para mí, los rasgos más valiosos de la sociedad argentina son las culturas de cada familia, antiguas costumbres, que cada uno sea diferente a los demás. Delfina de Morón. Creo que acá tenemos una de las grandes conquistas de la sociedad argentina a lo largo de estos 40 años. Hemos dejado atrás la expectativa de construir un orden moral homogéneo, una expectativa que se empieza a delinear a fines del siglo XIX y que continúa vigente hasta fines del siglo XX, y que recién en estas últimas 4 décadas empezamos a desmontar. Empezamos a desmontar. No estoy diciendo que hayamos logrado terminarla. Cuando se discute en 1884 la ley de educación común, ustedes recordarán que había dos grandes posiciones, ¿no? El sector católico que decía no podemos ser parte del mismo país si no creemos todos en el mismo Dios. Y ellos reivindicaban la tradición de la sociedad colonial, que era la homogeneidad en una única creencia religiosa, en un único modo de vida que era el que estaba impuesto desde el poder y asumido y sostenido desde la sociedad. El sector liberal decía, podemos ser parte del mismo país, aunque no creamos todos en el mismo Dios, si tenemos todos la misma moral. Entonces, en ambos lados se buscaba homogeneizar, uno desde la religión, otro sector desde la moral. Y una moral que provenía sobre todo de los enunciados del higienismo social, la influencia fuerte de la medicina en la filosofía y de las ciencias sociales, que planteaba un único modo de ser varón, un único modo de ser mujer, un único modo de configurar una familia, la familia bien constituida. Entonces, la escuela, junto con la asistencia social y la salud pública, asumieron la tarea de construir y dar sustento y continuidad a un orden moral homogéneo, un único modo de vivir la vida. Parte de lo que empezó a ocurrir desde los años 80 en adelante es la deconstrucción de ese orden moral homogéneo. Argentina fue uno de los últimos 4 países en el mundo en aprobar el divorcio vincular.
una cosa rara porque se consideraba a un contrato civil como era un matrimonio, como si fuera un contrato religioso, y no lo era. Y entonces era un contrato civil que era hecho ante un juez, pero era indisoluble como si fuera religioso. Uno de los últimos 4 países en el mundo. Nadie hubiera imaginado cuando se aprobó el divorcio vincular que pocas décadas después la Argentina iba a ser uno de los primeros 10 países en el mundo en aprobar el matrimonio igualitario, cuando muchos otros países de América y del resto del mundo todavía no habían aprobado o no han aprobado aún la igualdad de personas, la posibilidad de casarse de personas del mismo género. La Argentina dio ese avance. El divorcio llegó tarde en términos culturales, porque ya cuando se aprobó la ley, la gente había dejado de casarse, porque tardó tanto tiempo el divorcio que la dinámica de configuración familiar fue cambiando. El matrimonio igualitario llegó temprano en el sentido de que todavía hay procesos culturales que tenemos que dar y que todavía dan batalla en distintos sectores de la sociedad. Pero sabemos que ha habido enormes avances en ese sentido. Y parte de lo que la sociedad argentina ha ido construyendo y defiende actualmente es la idea de una sociedad pluralista, que el Estado no tiene derecho a imponerme una fe, un modo de vivir, un único modo de configurar una familia, un único modo de ser. Y creo también que, más allá de que ahora afloran discursos bastante reaccionarios en torno a la categoría de género, también hay ciertas conquistas que no son fáciles de remover y que precisamente por eso estamos dando batalla, ¿no? También creo que la emergencia de esos discursos da cuenta de la profundidad de los cambios y el proceso acelerado de esos cambios que se venían dando. Y esto implica un trabajo fuerte sobre la escuela, porque la escuela que tenía o que había asumido como tarea homogeneizar moralmente a la sociedad, está recortando sus potestades y dice, ah, ¿cómo? Entonces yo no puedo meterme a juzgar con quién anda la mamá de mi alumno o si están casados o no los papás de mis alumnos, cómo vive la familia de mi alumno. Los que me acompañan en edad, yo soy de la época en que uno escondía en la escuela que los padres estaban separados, porque era un estigma enorme, ¿no? De eso no se hablaba en la escuela, porque si no, si tus padres estaban separados, seguro que eso explicaba por qué no aprendías matemática, por qué te portabas mal en la escuela, todos los fracasos se explicaban porque es hijo de padres separados, ¿no? Entonces, creo que la escuela viene haciendo un trabajo de correr la tranquera de la legitimidad y entender que del otro lado del mostrador hay familias que tienen derecho a construir sus propios modos de vivir, a reivindicar sus propias tradiciones culturales, a reivindicar sus propias elecciones en la vida. Y esto lo vemos en numerosos aspectos, no solo en cuestiones religiosas o morales, sino también en torno al alimento, a la medicina, a la vestimenta. Hay un montón de costumbres que muestran que la sociedad se ha ido pluralizando. Y la escuela empieza a volver para atrás y decir, yo no puedo meterme en eso, yo no puedo imponer mi arbitrario cultural a la sociedad que tengo delante. Pero al mismo tiempo tenemos otra responsabilidad, que es que sí, la escuela, junto con otros organismos públicos, tienen la responsabilidad de velar por los límites a la diversidad legítima. En nombre de la diversidad, ninguna familia puede decir, bueno, yo le pego a mi hijo porque así me educaron a mí, o mi manera de educarlo es esta y nadie me puede cuestionar nada. En nombre de la diversidad no se puede tolerar el abuso, el abandono, el maltrato, la exclusión, nada de eso, porque la dignidad de chicos, chicas y adolescentes es también responsabilidad de la escuela. Fíjense que entonces el trabajo de la escuela oscila entre estos dos movimientos, retraerse en términos de la moralidad en busca de la felicidad y por otro lado dar un paso hacia adelante en términos de la defensa de la dignidad humana. Digo esto porque si nos remontamos a la dictadura cívico-militar, los movimientos eran distintos, ¿no? La escuela te decía cómo tenías que ser varón o mujer, pero no se metía con los derechos humanos porque eso era un tema de otros, ¿no? Eso no se tenía. Bueno, ahora tenemos que hacer ese doble movimiento. Y en el camino, ampliar horizontes culturales. Lo que ocurre con la escuela es que la escuela nos da la posibilidad de vincularnos con personas diferentes de nosotros y la homogeneidad del ámbito familiar se abre en la escuela a otras prácticas, otras costumbres, otras creencias, otros hábitos. Y esto particularmente lo podemos hacer desde la enseñanza de las ciencias sociales. Creo que ahí tenemos una oportunidad que es ampliar la mirada sobre sujetos sociales. Si nosotros
vemos la historia que tradicionalmente ha enseñado la escuela, es la historia protagonizada por los varones blancos de la élite urbana. Es decir, varones, adultos, blancos, que vivían fundamentalmente en Buenos Aires o las grandes capitales, y el resto eran extras, ¿no? Los que venían acompañando a San Martín, a Belgrano, ¿no? El resto eran los que acompañaban. Parte del trabajo de enseñanza de las ciencias sociales es entender que la historia ha tenido otros sujetos sociales bastante más densos, complejos, contradictorios, no solo centrados en esos rasgos. Y yo creo que ahí no se trata solo de agregarle una mujer a Belgrano en el billete, no se trata solo de agregar una persona más en el acto, sino de ampliar de verdad la mirada sobre sujetos sociales, ¿no? ¿Qué hacían esas princesas mapuche que vemos en la foto? ¿Qué hacían los pueblos mapuches en tiempo de ruptura del orden colonial? ¿Cómo era el impacto de los grupos familiares de las guerras de independencia o las guerras civiles? ¿Cuál era el impacto cultural de la llegada de familias migrantes con nuevas costumbres, con nuevas creencias? En ese sentido también es importante que la escuela, en su enseñanza de la historia y del presente, salga de los procesos solamente centrados en lo político institucional y aborde también aspectos sociales y culturales, ¿no? Como recién decía, la dinámica familiar. Parece que podemos saber que San Martín andaba con Remedios Escalada, ¿no? Digo, andaba, estuvo casado, después se separaron, pero eso no se cuenta, simplemente uno se fue de viaje y otro se quedó. Eh, pero no sabemos cuál es el impacto de esos hombres que dejaban a las mujeres para irse con el ejército a pelear en el Alto Perú y qué pasaba cuando volvían. Y hay investigaciones que muestran el impacto de las familias de esos movimientos. Entonces necesitamos poder ver esos aspectos sociales y culturales y también, por ejemplo, ver en el siglo XX los aspectos culturales. Si nosotros solo nos detenemos en lo político institucional, perdemos de vista lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Siempre cuento, hace unos años estuve en Costa Rica, en un congreso, pocos días, pero un día pude entrar a una disquería, bien que pasaron unos años, y pedí un CD de música de ahí de Costa Rica, y había una selección de rock tico, ¿no? Rock de Costa Rica, y el de la disquería me decía, mira, este grupo este es como Charlie, este es como Spinetta, este es como Fito, este es como Soda Stereo, y yo lo escuchaba y digo, pero ¿conoces a todos los grupos de Argentina? Y me dice, obvio, toda América Central y toda América conoce los grupos de Argentina porque el rock en castellano nació en Argentina. Él me lo podía contar con toda naturalidad, pero nosotros no vemos como procesos culturales, por ejemplo, la música que ha acompañado la sociedad a lo largo del siglo XX. Y eso no es solo tarea del profe de música, también es parte de la realidad social, también es parte de los procesos culturales que se fueron dando en la historia de nuestro país y creo que ahí necesitamos ampliar un poco esa mirada. Los procesos culturales los vemos cuando vemos la sociedad colonial o los vemos cuando vemos la inmigración, y en el resto los ocultamos y nos ponemos rápidamente con presidencias, batallas y otras cosas. Desafíos en torno a la igualdad. Yo creo que acá podemos ver algunas pautas comunes entre la década del 80 y el 2023, ¿no? En los 80 decían, señor presidente, no tengo un buen vocabulario, yo quisiera pedirle si puede hacer algo para que los estudiantes secundarios puedan viajar gratis, porque hay chicos que faltan al colegio por no tener plata para viajar. Por ejemplo, yo tengo dos hermanos que vienen conmigo al colegio y somos tres y a veces no tenemos para viajar, así que yo le pediría si podría hacer algo. Atentamente, Fernando, y perdóneme por la letra. Otro, le quiero decir, señor presidente, que haya trabajos, porque no hay trabajo, porque los que tienen trabajo ganan poco sueldo y los que no tienen se están muriendo de hambre. Esto se lo pido yo, porque yo también trabajo, pero no gano nada. Se lo pido porque usted puro pasear y hablar promete cosas que no cumple. Otro, digo yo, ¿por qué no van por las villas y miran cómo viven esas personas? ¿Y por qué no las ayudan? Hay niños que están enfermos y muertos de hambre, que bajen los precios y que puedan tener un salario muy bueno las personas para mantener a la familia y poder vestir a sus hijos y pagar los impuestos. Estimado presidente, quería comunicarle que hay muchas ciudades que no poseen lo indispensable para vivir bien. Como ejemplo le diré agua potable, puentes, caminos, asfaltados, falta de desagües, que en caso de inundación es muy útil. Hay muchas familias que pierden sus hogares y casas. Eh, quiero contarles que la grafía se respeta tal como está en el libro, que mantuvieron la grafía. En mi trabajo del año pasado fui corrigiendo algo de la grafía para facilitar la lectura. Y dicen...
sería mejorar la seguridad de sueldo, estudio, que no haya tanta pobreza, que no mueran tantas personas por agua y hambre, también más deporte, más escuelas, hospitales, y para salir de la pobreza, que no sea tan complicado tener trabajo. Benjamín de San Luis. Poner más escuelas públicas, porque hay gente que no puede pagarle, donar más cosas a las que necesitan. Belén de San Martín de los Andes, Neuquén. Los problemas principales que hay que resolver es la economía, porque hay mucha gente que tiene bebés o hijos y no pueden pagarles los útiles, comida, ropa, etcétera. Pilar de Ushuaia. Los principales problemas que hay que resolver son el robo, que a la persona capaz que le costó y las personas que roban le da igual, y para mí eso es lo principal que hay que cambiar, porque cuestan mucho las cosas. Lucila de Casilda. Para mí Argentina debería resolver el tema de la inflación, ya que hay familias que no le alcanzan ni para un pan. Julieta de la Plata. En estos testimonios vemos lo que creo yo que es la gran deuda de la democracia de nuestro país. Cuando Alfonsín era candidato, su eslogan y parte de lo que creo yo impactó fuerte a la sociedad que salía de la dictadura era: con la democracia se come, con la democracia se cura, con la democracia se educa. Porque después de la crisis de los años 70 y del desplome de la dictadura, había una deuda social muy grande, pero la pobreza de esa época era una pobreza que era poco más de la mitad del porcentaje de pobreza que hay ahora. Es decir, había una pobreza muy grande y preocupante, pero no solo no la hemos resuelto, sino que se ha agravado la desigualdad y la pobreza en nuestro país. Y digo que es una gran deuda, por un lado, porque es una promesa incumplida, y por otro lado, porque esa es una condición de ciudadanía. No puede haber una sociedad de iguales si no hay igualdad en el acceso a bienes sociales básicos, si no hay igualdad en el acceso a la vivienda, al trabajo, a la salud, a la educación, en aquello que hace posible vivir la vida cotidianamente. Después puede haber diferencias en cuanto a los niveles en que se resuelven esas necesidades, pero mientras haya una sociedad atravesada por el hambre, por la exclusión, por la falta de trabajo, por los problemas gravísimos de vivienda, es difícil que se consolide una institucionalidad democrática. Puede haber libertad sin igualdad. Podemos hablar de que vamos a ser libres y somos libres de no comer, no trabajar, no vivir, no ir a la escuela, no ir a la universidad. Creo que solo la igualdad es garantía de libertad. Solo la igualdad es el piso que nos permite ser libres. Y en ese sentido, la escuela no puede resolver los enormes problemas de desigualdad que hay en la sociedad, pero sí puede trabajar para construir la noción de igualdad como valor irrenunciable, como derecho inalienable. Puede trabajar en construir la convicción colectiva de que toda persona tiene derecho a una vida digna, la convicción compartida de que toda persona tiene derecho a que el conjunto de la sociedad le garantice el acceso a los bienes sociales básicos. También es cierto que la escuela no es la que va a resolver los problemas, pero sí es lugar, en primer lugar, que está impactado por las desigualdades. A veces hay colegas que me dicen: yo no puedo trabajar porque los chicos vienen a la escuela con hambre, lo único que les importa es comer. Bueno, cuando alguien tiene hambre, lo único que importa es darle de comer, dentro o fuera de la escuela. Y cuando un chico tiene hambre, cualquier adulto que esté cerca tiene la responsabilidad de darle de comer. Pero junto con el darle de comer o después de comer, podemos leer un cuento, resolver un problema de matemáticas. Los chicos llegan a la escuela con hambre de muchas cosas, no solo el hambre para alimentarse. Y en ese hambre también la escuela es un espacio donde ofrecer oportunidades para mirar el mundo, para salir más allá de la estrechez cotidiana de la vida de muchos de nuestros chicos y nuestras chicas. Recuerdo el ejemplo de Albert Camus, un pibe argelino que iba a la escuela muchas veces con hambre, que tenía una situación de pobreza enorme, y la actitud de su maestro, el señor Sandman, fue enseñarle y confiar en que enseñándole Albert Camus podía llegar a ser diferente de lo que era. Y cuando Albert Camus llegó a ser Premio Nobel de Literatura, se lo dedicó a dos personas, a su madre y a su maestro, el señor Germain. También me acuerdo de un chico boliviano que hizo su primer grado en una escuela en Argentina, y él contaba muchos años después que cuando la maestra tomaba lista él no contestaba, porque no sabía cómo se contestaba en castellano, él sabía hablar aymara. Y yo me imaginaba muchas veces qué pensaría la maestra, ¿no? De este chico boliviano que no contestaba ni siquiera cuando le preguntaban si estaba presente o no. Creo que por suerte la maestra lo pudo acompañar y entender, y se encontró con él muchos años después cuando ya era presidente de Bolivia y se llamaba Evo Morales, ¿no? Y le pudo decir: aquí estoy. Creo que
El trabajo de la escuela es ofrecer enseñanza y entender que no somos propietarios del futuro de nadie, no tenemos la menor idea de quién tenemos delante. Nuestro trabajo es ofrecer todas las herramientas posibles para que del otro lado alguien pueda construir un futuro diferente del presente que vive. No podemos menospreciar a chicos y chicas que viven en condiciones de extrema pobreza, ni tampoco suponer que porque alguien se llame Ernestito Guevara Lynch de la Serna va a ser un cajetilla toda su vida, porque después termina siendo el Che Guevara. Entonces, nuestro trabajo siempre es ampliar horizontes culturales, enseñar, ofrecer enseñanza. Quien no enseña en la escuela es factor de exclusión social, es el que está generando desde la escuela la exclusión. Yo insisto, la escuela no va a resolver las desigualdades, pero sí puede generar condiciones para que cada cual luche en la conquista de la igualdad social. Y desde las ciencias sociales, también insisto, necesitamos mirar los procesos históricos y geográficos desde los sectores excluidos, no solo mirarlos desde los varones blancos de la élite urbana, sino mirarlos desde sectores populares de la época de Rosas, sectores populares de fines del siglo XIX, sectores populares de la actualidad, y mirar también los problemas geográficos no solo desde el punto de vista de la macroeconomía, sino desde el punto de vista de cómo afectan la vida cotidiana de los sectores populares, de diferentes sectores populares, no solo vinculado a la pobreza, a la desigualdad, sino también a quienes están postergados por diferentes motivos, ¿no? Y creo también que, así como los aspectos sociales y culturales deberían enriquecer nuestra mirada de la historia, también es importante que incluyamos en la enseñanza desde el segundo ciclo de la escuela primaria de los aspectos económicos, ¿eh? También es importante entender cómo opera la economía en la vida cotidiana de la gente y poder entender algunas de las lógicas económicas, ¿no? Cómo opera, por ejemplo, si se genera o no ámbitos de trabajo, si se genera o no riqueza, qué es lo que produce el país en cada periodo histórico, qué es lo que deja de producir y cuáles son los intereses que llevan a que se produzca una cosa y no otra. Creo que mirar la economía es parte de un desafío que tenemos pendiente en la escuela. Durante la escuela hablamos muy poco de economía y después nos pasamos la vida hablando de economía como adultos, cuando subimos al taxi, cuando nos encontramos con amigos, cuando estamos pensando en nuestro propio proyecto de vida, porque la economía está atravesando cotidianamente nuestras decisiones. Entonces necesitamos que eso sea parte de los contenidos escolares. Creo que presentaron en las jornadas un libro sobre dibujos de chicos de cuarto grado sobre la economía de nuestro país y un trabajo que se hizo muy interesante de lectura de esos dibujos, así que no me explayaría mucho más, pero en línea con eso planteo que tenemos que incluirlo como contenido escolar. Finalmente, tomo los desafíos en torno a la solidaridad. También acá hay cosas interesantes, tanto lo que dicen chicas y chicos sobre lo valioso de la sociedad, que está ahí abajo, como lo que dicen que podrían ofrecer para que la sociedad argentina sea mejor, ¿no? Dicen ahí abajo, el rasgo más valioso para mí es la solidaridad, es decir, que nos ayudamos entre nosotros o a los extranjeros, siempre ayudamos a alguien que lo necesite. Francisco de Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires. Los rasgos más valiosos es que nuestra gente siempre está tendiendo la mano a los más necesitados. Somos un país que incluimos a los extranjeros. Brisa de Goya Corrientes. Y cuando hablan de sí mismo, dice ayudar a evitar más contaminación, separando la basura, el agua, plantando, perdón, hay algo que no llego a leer porque me lo tapa un cartelito de la pantalla, plantando árboles, sembrando vegetales, desconectando electrodomésticos que no se están usando, reciclando los útiles escolares, etcétera. Benjamín de Goya. Yo creo que mi aporte puede ser cuidar las cosas que ya tengo y valorarlas para seguir teniéndolas y no comprar, comprar, comprar. Podría ayudar al calentamiento global no contaminando, tirar todo en el tacho correspondiente y puedo ayudar no malgastando el agua. Mara de la Plata. Yo desde mi lugar puedo reciclar, sacar la basura todos los días y ponerla en el tacho de basura. Puedo limpiar la vereda para que quede más limpio, cuidar el medio ambiente, ayudarnos entre nosotros en los mejores y malos momentos. Vilena de Casilda. Yo aporto comida para la gente de la calle y darle un poco de dinero para que compren un poco más de comida. Juan de Córdoba. Yo creo que deberíamos aportar plata, donar ropa, ayudar a los pobres y nuevas leyes. Lorenzo de Guaymallén. Yo desde mi lugar puedo ayudar y apoyar a la gente que no tiene apoyo y unirme a los comedores para ayudar a la gente sin comida. Limpiar y juntar papeles, botellas, bolsas, etcétera. Y cosas como no uso, las voy a donar. Y ahí aporto mi granito de arena. Emilia de Casilda. No sé qué les parece a ustedes, pero a mí me conmovían un montón de expresiones como esta donde contaban las cosas que estaban dispuestos a hacer para que la sociedad argentina sea mejor. Había una actitud de disposición a la solidaridad mucho mayor, creo yo, que lo que la escuela les pide y les propone. Y creo que la solidaridad es
el gran aprendizaje que podemos tomar de la pandemia. Creo que la pandemia nos enseñó o nos pudo haber enseñado, si nos animamos a asumirlo como aprendizaje, que muchos de nuestros problemas son compartidos y requieren cooperación colectiva para resolverlos. No es verdad que no tuvo ningún sentido el cuidado colectivo, no es verdad que nos dejaron abandonados. Hubo un trabajo arduo y enorme de todo el sistema educativo y de todo el sistema de salud para sostener el lazo social y para poder acompañar a gente que realmente la pasó muy mal. Y ese trabajo arduo lo publiqué en un libro que se llama En busca del aula perdida, donde trabajé con 15 directores de todo el país, a los que accedí de manera virtual para ver qué estaba pasando en medio de la pandemia. Ese trabajo no fue del todo exitoso. Y entonces uno se pregunta, ¿pero cómo? ¿Tiene sentido si no fue exitoso? Y yo creo que precisamente tiene sentido aunque no haya sido exitoso, porque dimos lo mejor de nosotros para sostener una lucha muy desigual. Estábamos dando una batalla contra una pandemia mundial, con rasgos que en otros países fueron devastadores y que en Argentina fueron mucho más tenues en términos comparativos que otros países. No es verdad que la Argentina tuvo más muertos que lo que debería haber tenido, en absoluto. Para eso me remito a las estadísticas internacionales que están disponibles en los organismos internacionales. Sí hubo una batalla cuerpo a cuerpo de mucha gente que sostuvo la lucha sanitaria y la lucha por garantizar la comida y el acceso a los servicios básicos de un montón de gente. Y las escuelas dieron una batalla enorme. No sé la experiencia de ustedes, pero por lo menos de los colegas que conozco de distintos lugares del país, los docentes la pasamos muy mal. Y sin embargo, la sociedad en muchos casos, asusada por los medios de comunicación, dice, no hicieron nada, estaban en su casa tranquilos, tomando mate mientras trabajaban, como si eso hubiera sido algo sencillo. Creo que tenemos que aprender que hicimos un esfuerzo enorme, pero además la pandemia nos ayudó a ver que los problemas comunes no se resuelven salvándose de manera individual, no se resuelven defendiendo mis derechos y que el resto se ocupe de la nada. Digo, no, cada uno de los que teníamos conciencia de esta situación hicimos un esfuerzo enorme para llevar adelante políticas de cuidado. ¿Qué puede hacer la escuela? Bueno, la escuela no fue diseñada para enseñar a cooperar y a ser solidarios. Buena parte de nuestras tradiciones institucionales y didácticas siguen estando centradas en cada uno con su cuadernito, con su banquito, con su prueba, con su nota, y hay como una especie de competencia de unos con otros, pero poco de aprendizaje común, colectivo. Y no se hace solo con que haya un trabajo grupal. A veces hay un trabajo grupal donde los mismos chicos que no han aprendido la grupalidad dicen, bueno, vos te ocupás de la pregunta uno, vos de la 2, vos de la 3, vos de la 4, y ya nos repartimos, pero eso no es cooperación. Tenemos que poder aprender a cooperar para resolver problemas comunes, y eso implica espacios de cooperación dentro del aula y también propuestas de acción solidaria, de salir a intervenir en problemas comunitarios que la escuela pueda ayudar a resolver, ¿no? He visto un montón de escuelas que, por ejemplo, en los meses previos al invierno se dedican a aprender a tejer y tejen cuadraditos para después coser colchas para repartir a gente que está en situación de calle. Entonces creo que hay muchas cosas que se pueden hacer desde muy temprana edad, tomando en cuenta que algo podemos hacer por otros, por otras que no la están pasando bien. Y también, sobre todo, así como entendemos la construcción de la idea de igualdad como un derecho de cada persona frente a la sociedad, entender el valor de la solidaridad frente al individualismo del éxito y del fracaso, ¿no? Hay ese discurso neofascista que lleva a decir, vos valés por las cabezas que sos capaz de pisar para triunfar en la vida. Creo que el trabajo de la escuela es contracultural, en contra de ese discurso que se va imponiendo, sostener el valor de la solidaridad. La vida vale la pena cuando la compartimos, cuando vamos construyendo colectivamente respuestas a nuestros problemas comunes. Y en la enseñanza de las ciencias sociales también tenemos que darle valor a esas grandes gestas colectivas, por ejemplo, bueno, esa recreación del éxodo jujeño, recrear las pequeñas y grandes luchas colectivas que a lo largo de la historia fueron dando cuenta de búsquedas comunes para solucionar problemas, o en la actualidad también cuando hay problemas, sobre todo ambientales, y las sociedades se organizan para defenderse, para resolver, para intervenir, para dar debates, poner el foco en aspectos de la solidaridad para que no nos lleve puesto ese discurso de cada uno se ocupa de sí mismo y acá no importa lo que le pase a nadie más. Voy cerrando entonces.
Creo que estamos viviendo un contexto muy duro, muy difícil. Los 40 años de democracia son un aniversario doloroso en el sentido de que eh, tenemos muchas deudas pendientes y además creo que en los meses recientes ha aflorado un discurso muy refractario, muy reaccionario, muy contrario a los ideales que veníamos tratando de promover desde las escuelas. Y a veces ese contexto opera como una condición que nos lleva a ponernos en lugar de la queja, ¿no? Oh, bueno, yo no puedo trabajar así, porque mira lo que pasa con este gobierno, con esta condición, con este salario, con esta escuela. Y es cierto que las condiciones afectan nuestra tarea y en algunos casos le impiden. Pero por lo menos en mi experiencia, la gente que más se queja no es la que más lucha por mejorar esas condiciones. Yo creo que salir de la queja es decir, ¿qué podemos hacer para reclamarle a quien le tenemos que reclamar que se ocupe de resolver esas condiciones? La queja a veces es un mecanismo neurótico para quedarnos entrampados en qué lindo que es tener de qué quejarnos, así no hacemos nada. Creo que tenemos derecho y responsabilidad de luchar por mejores condiciones para nuestra tarea cotidiana, pero también tenemos que entender que parte de nuestro trabajo es generar condiciones para otras personas. Dice Delia Lerner que una posible definición de enseñanza es enseñar es generar condiciones para que otro aprenda. Y entonces está en nosotros si generamos o no condiciones para nuestro estudiantado. Digo, tenemos que defender que nos generen las condiciones dignas de nuestro trabajo y tenemos que ser responsables de generar las condiciones para que otro pueda aprender. En ese punto, nuestro propósito final es transformar el contexto, las condiciones de un lado y de otro. Podemos quedarnos entrapados en la queja o mirar las condiciones como el desafío que tenemos por delante, ¿no? A veces me encuentro con colegas que se quejan de lo que ocurre en las escuelas, como si un médico en el hospital dijera, yo me formé para trabajar por la salud y al hospital llegan todos enfermos. Digo, bueno, pero ese es tu trabajo, esa es tu tarea. Nosotros nos formamos para educar y resulta que las condiciones que vienen son horribles. Sí, nuestro trabajo es dar batalla. Nada nos garantiza el éxito, pero nuestra responsabilidad es dar la batalla donde la tengamos que dar y en las mejores condiciones posibles. Enseñar ciencias sociales en este contexto es también ofrecer herramientas para ejercer el poder de ciudadanía, para construir la ciudadanía. La ciudadanía no es un dato de la naturaleza, es una construcción cultural y esa construcción cultural se da en buena medida en lo que hagamos en la escuela. Y cierro entonces con palabras de Paulo Freire, que decía, la ciudadanía realmente es una invención, una producción política. En este sentido, el pleno ejercicio de la ciudadanía por quien sufre cualquiera de las discriminaciones o todas al mismo tiempo, no es algo que se usufructúe como un derecho pacífico y reconocido. Al contrario, es un derecho que tiene que ser alcanzado y cuya conquista hace crecer sustantivamente la democracia. La ciudadanía que implica el uso de la libertad, de trabajar, de comer, de vestir, de calzar, de dormir en una casa, de mantenerse a sí mismo y a su familia, libertad de amar, de sentir rabia, de llorar, de protestar, de apoyar, de desplazarse, de participar en tal o cual religión, en tal o cual partido, de educarse a sí mismo y a la familia, la libertad de bañarse en cualquier mar de su país. La ciudadanía no llega por casualidad, es una construcción que jamás terminada exige luchar por ella, exige compromiso, claridad política, coherencia, decisión. Es por esto mismo por lo que una educación democrática no se puede realizar al margen de una educación de y para la ciudadanía. Conquistamos 40 años de democracia, nos falta conquistar una democracia que de verdad dé respuestas a la necesidad de la sociedad y creo que la escuela tiene mucho para ofrecer en ese sentido. Muchas gracias.